Predicación, 31 de mayo de 2026. Serie, El camino de la sabiduría. Tema, atentos y contentos. Cita, Proverbios capítulo 22, versículos 11 al 26. Presencia, sino que ya desde aquí y desde ahora podemos disfrutar de todas las riquezas y todas las bendiciones que conlleva esa vida eterna que en Cristo nos regala. Si Dios nos amó de tal manera e hizo todo eso por nosotros, ¿no crees que sería importante darle toda nuestra atención cada vez que habla nuestras vidas? Yo creo como tú. Según nos cuentan hermanos de otras iglesias, porque aquí no pasa, la mayoría de las personas que se acercan a pedir consejería porque atraviesan cualquier situación, te das cuenta que lo que están pasando tiene que ver con que no ponen la atención suficiente cuando Dios habla a sus vidas cada vez que la Biblia, cada vez que la palabra de Dios es predicada. En otras ocasiones la atención no es el problema, pero lo que escuchamos, como no nos convenció del todo, metemos argumentos y fundamentos para decirle, ¿sabes qué, Dios? Sí, yo escuché que tú dijiste que es por la izquierda, pero a mí me late que por la derecha me va mejor. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Este primer rey escogido dentro del pueblo de Israel, que la Biblia nos describe como alguien joven, como alguien hermoso. No había otro más hermoso que él y de los hombros para arriba sobrepasaba en altura a cualquiera del pueblo. Pues déjame contarte, como tú bien recordarás, que Saúl empezó haciendo lo correcto y Dios entregó en sus manos a muchos de sus enemigos, hasta cierto día en que fue enviado a castigar al pueblo de Amalec por haberse opuesto a Israel mientras se alejaba de Egipto comandado por Moisés. Saúl tenía una instrucción clara y precisa: acabar con todos los amalecitas, y todos es todos. Claramente recibió la instrucción de acabar con hombres, con mujeres, con niños, con animales, con ganado, con todos. Sin embargo, Saúl tomó como rehén a Agag, rey de Amalec, y perdonó la vida de ovejas, de carneros y de los animales más gorditos. Evidentemente, como puedes imaginarte, esto molestó a Dios en gran manera, quien al punto de lamentarse por haber puesto a Saúl como rey, le envió un mensaje a través de la voz del profeta Samuel. Acompáñame a que leamos este mensaje, por favor, en la primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16 al 23, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Estás ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: fíjate bien, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Y por favor, subraya, circula y colorea lo siguiente: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Ni a Saúl, ni a Samuel, ni a David, ni a ti, ni a mí nos corresponde juzgar lo que Dios nos pide.
Ni a Saúl, ni a Samuel, ni a David, ni a ti, ni a mí, se nos ha dado el privilegio de proponer alternativas a lo que Dios nos ordena. Él es soberano. Él es nuestro creador y nosotros somos creación. Y debemos estar seguros, como lo acabamos de leer, que más vale obedecer y poner atención que cualquier otra cosa. Y con esto en mente, familia, vamos a pasar al primer punto de esta enseñanza, en el que consideraremos la necesidad de estar atentos para recibir y actuar conforme a un nuevo corazón. Atentos para recibir y actuar conforme al nuevo corazón. Vamos a regresar, por favor, a nuestro texto base en el libro de Proverbios, capítulo 22, para leer versículo 11 nada más. Proverbios, capítulo 22, versículo 11, dice la palabra de Dios: El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Levanten la mano los flamantes alumnos del módulo de fundamentos de la escuela dominical. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿En qué sección o en qué grupo de libros encontramos el libro de Proverbios? Gracias, Dios, gracias. Libros poéticos. Gracias. La relevancia de esto consiste en recordar que los proverbios no son promesas de Dios. Recuérdalo bien, los proverbios no son promesas de Dios. Los proverbios tampoco son fórmulas mágicas que, si seguimos al pie de la letra el primer renglón, automáticamente tiene que darse la consecuencia del segundo renglón. No, los proverbios más bien son una colección de dichos de sabiduría, resultado de la observación de Salomón, escritos en forma poética. Dios inspiró a Salomón para utilizar este recurso literario de la poesía porque muchas veces resulta más sencillo aprendernos el dicho poético que la verdad que esconde ese dicho. Por ejemplo, ¿has escuchado el dicho? El que mucho abarca, poco aprieta. Te lo sabes y te lo aprendiste bien. Y es mucho más sencillo aprenderme el que mucho abarca, poco aprieta, que entender la explicación de que si una persona se avienta a realizar demasiados proyectos al mismo tiempo, puede encontrarse a sí misma fallando en uno o en todos, por lo que sería recomendable solamente entrarle a la capacidad que le permite. ¿Viste? Eso es lo que nos regala la poesía. Una enseñanza grande, dicha de una manera pequeñita para que te la aprendas, aunque comprendes la realidad de lo que esa poesía está dando a entender. Y en el texto que acabamos de leer, podemos ver que, derivado de su observación, Salomón concluyó que, por regla general, la persona que ama la limpieza o la sinceridad del corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. Para poder amar la sinceridad del corazón, primero necesitamos recibir un nuevo corazón. El profeta Ezequiel recoge las palabras de Dios dirigidas al pueblo de Israel, en las cuales promete quitar de nosotros el corazón de piedra con el que venimos de fábrica, para poner en su lugar un corazón de carne, sensible a escuchar la voz de Dios y capacitado para obedecerla. En el lugar del corazón de piedra con el que venimos de fábrica, duro, rebelde y alejado de toda conexión espiritual con Dios, Ezequiel, o Dios a través de Ezequiel, promete darnos un corazón de carne que nos vuelve capaces no solamente de escuchar la voz de Dios, sino de obedecer a todo lo que se nos pida. Este cambio de corazón, este trasplante de corazón, es uno de los múltiples beneficios que vienen acompañados con el nuevo nacimiento que experimentamos cuando venimos en arrepentimiento de nuestros pecados y confianza plena en la obra de Cristo en la cruz. Este nuevo corazón, como decíamos aquí, no solamente es capaz de escuchar la voz de Dios y obedecerla, sino también es capaz de buscar lo que Dios busca y amar lo que Dios ama. Y relacionado con esto, conocemos también aquella ocasión en la que Jesús fue confrontado por ciertos escribas y fariseos porque sus discípulos quebrantaban la tradición y no se lavaban las manos antes de comer.
Aclaración que conoces bien, no tiene nada que ver con higiene, nunca recomendaremos comer con las manos sucias encomendándonos al Señor porque eso sería tentarlo de manera innecesaria. Más bien, los fariseos ponían el dedo sobre la llaga en cuanto a que los discípulos rompían y quebrantaban la tradición, pues comían con manos sucias pensando que lo que ingresaban a sus cuerpos automáticamente los ensuciaban. Mateo capítulo 15, versículo 11 en adelante, nos comenta la respuesta de Jesús ante dicha situación, diciendo claramente que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque en realidad lo que sale de tu boca viene desde dentro, desde tu corazón. Y entonces, cuando analizamos y entendemos toda esta situación, nos damos cuenta que el problema del mundo, o para hablarlo en términos más entendibles, el problema de nuestro país no tiene nada que ver con el nivel educativo, ni con el tipo de gobierno que tenemos, ni por el color del partido que actualmente se encuentra gobernando. Podemos tener el mejor sistema educativo, podemos tener el mejor gobierno del mundo, podemos tener gobernantes expertos en políticas y finanzas públicas, pero en tanto no se produzca un cambio en el corazón de los hombres, las cosas seguirán igual de mal que siempre, si no es que peor, como ha venido pasando. Entonces, para amar la sinceridad de corazón se requiere como requisito indispensable haber experimentado un cambio de corazón. Y de ese nuevo corazón seguramente saldrá la gracia necesaria para tener la amistad del Rey. ¿Quisieras ser amigo del Rey? ¿Te interesa ser amigo del Rey? Acompáñame a Juan capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, por favor. Juan, capítulo 15, es Jesús dando un discurso que inició con aquella frase de yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo aquel que no esté pegado a mí no llevará fruto, etcétera, etcétera. Y el versículo 12 de Juan 15 nos dice que este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué te parece el estándar? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, es Jesús hablando, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, para amarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos ha amado, necesariamente tenemos que pasar por ese trasplante del corazón del que hemos venido platicando. Y es que ese nuevo corazón, como lo hemos dicho, nos permite no solamente escuchar la voz de Dios, sino también ponerla en práctica. Y al poner en práctica la voz de Dios, ya no somos llamados siervos, sino sus amigos. Porque lo que hace nuestro Señor no nos es encubierto, sino que Él mismo nos lo ha dado a conocer. Él mismo nos lo ha dado a conocer. Debemos estar atentos a recibir este nuevo corazón y a actuar conforme a las capacidades que este nuevo corazón nos da una vez que lo recibimos. Y ya que hemos platicado sobre este primer punto, te invito a que pasemos al punto número 2, en el que estaremos considerando ahora la necesidad de estar atentos para no caer en mentiras, pereza o tentaciones. Punto número 2, atentos para no caer en mentiras, pereza o tentaciones. Y vamos a regresar a Proverbios, por favor, a nuestro texto base para leer del capítulo 22, versículos 12 al 14. Proverbios, capítulo 22, versículo 12, dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera,
seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Este primer versículo que leemos, y cuando Salomón nos habla de los ojos de Jehová, nos quiere transmitir o revelar la idea de que Dios también está atento. Él requiere que nosotros estemos atentos, pero Él también está atento. Él ama la verdad y por lo tanto está continuamente vigilando, salvaguardando y protegiendo la verdad. Dios se encuentra en completa oposición al engaño, Dios se encuentra en completa oposición a la falsedad, Dios se encuentra en completa oposición a la mentira y está listo, como acabamos de leer, para desmantelar o desbaratar los planes de los que actúan con falsedad. Eso es un prevaricador, uno que actúa con falsedad. Leyendo esto, cualquiera pudiera preguntarse, ¿qué pasó entonces con Rahab cuando le preguntaron acerca de los espías que Josué mandó a Jericó? ¿Te acuerdas de Rahab? ¿Te acuerdas de Rahab? Parece que un par se acuerdan de Rahab. Entonces vamos a Josué, por favor. Vamos al libro de Josué, capítulo 2, para leer la historia de Rahab. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Y en lo que llegas ahí, te recuerdo que Josué fue a quien Dios eligió como sucesor de Moisés en la peregrinación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La ruta que siguieron de Egipto hacia aquella tierra pasaba por la ciudad amurallada de Jericó, y llegando ahí sucedió lo que leeremos a continuación en Josué capítulo 2. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella, versículo 6, los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Pregunta, familia, ¿Rahab mintió y engañó? Llegaron a preguntarle, oye, dile a esos hombres que vinieron a estas tierras que salgan de aquí porque nada más vinieron a echar ojo y vienen de espías. ¿Y qué hizo Rahab? Pues ni sé de dónde eran ni salieron de aquí, no sé ni a dónde van. Entonces, podemos válidamente decir que sí, que Rahab sí mintió y Rahab sí engañó. La pregunta conforme a lo que leímos en Proverbios,
¿Dios desmanteló el plan de esta mujer que actuó con falsedad? No, el plan continuó. Los espías, junto con todo el pueblo de Israel, regresaron y perdonaron la vida de Rahab y de toda su casa. Siguiente pregunta. ¿Podemos entonces, de vez en cuando, echarnos una mentirilla piadosa para proteger la vida de alguien más? Si no, quién sabe. Déjame reformularte la pregunta porque la hice mal a propósito. La pregunta correcta es, Dios necesita, Dios necesita nuestras mentiras para llevar a cabo sus planes? De ninguna manera. Y si a eso le sumamos lo que siempre decimos con respecto a los personajes del Antiguo Testamento, que más que modelos a seguir fueron hombres y mujeres escogidos por Dios, no por sus méritos, sino en su soberanía, queda claro que Rahab no es un modelo a seguir y queda claro que las mentiras y las falsedades van en contra de lo que Dios pide. ¿De acuerdo? Muy bien. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a hombres y mujeres corruptos, engañadores y malvados para que a través de ellos se cumpliera el plan de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabías que esta Rahab, de la cual leímos, era ramera y conforme a lo que acabamos de concluir, se echó una mentirilla piadosa? ¿Aparece descrita en los evangelios dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se lo merecía? Pero Dios en su soberanía decidió que así fuera. ¿Te estás identificando con Rahab? Que a pesar de no merecerlo, Dios en su soberanía decidió redimirnos y sacarnos de donde andábamos. Es tema para cuando veamos el libro de Josué. Regresando a nuestro texto base, familia, vamos a ver dos situaciones sobre las cuales es bien importante estar atentos en Proverbios capítulo 22, versículos 13 y 14. Por favor, Proverbios capítulo 22, versículo 13 y 14. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. La idea que pretende transmitir el versículo 13 es la de un hombre tan perezoso que se avienta excusas como la que leímos aquí, con tal de no hacer las cosas que tiene que hacer. Un hombre tan flojo que dice, nanay, yo no salgo, allá afuera están los leones y seguro me comen saliendo de aquí. Trasladándolo a nuestros días, no es difícil encontrar esa misma pereza los domingos en la mañana al punto de decir, ay, ¿para qué vamos hoy a la iglesia? Seguimos desde hace 4 años en el libro de Proverbios. Seguimos hablando de lo mismo y estos predicadores siguen repitiendo lo mismo domingo a domingo. Yo eso ya me lo sé. Aguas, familia, aguas con encontrarte pensando así, porque vuelvo a lo que comentábamos en la introducción, aún y con nuestras deficiencias, errores, aún con los nervios propios de cualquiera que se para al frente a exponer la palabra de Dios, no debemos olvidar que es Dios hablando a tu vida. Yo solamente soy instrumento que Dios utiliza para llegar a cada uno de los corazones de los aquí presentes. No me pongas atención a mí, pon atención a la palabra, pon atención a lo que Dios está hablando a tu vida, y si no estás aquí el domingo oyendo su voz, aunque te repitamos lo mismo por millonésima vez, dudo mucho que allá en tu trabajo y con tu jefe, tus compañeritos tengan pláticas que sean de bendición y de edificación para ti. ¿O acaso te pones a leer los evangelios con tu jefe allá en el trabajo? ¿Te pones a cantar alabanzas con los compañeritos de la escuela, los que estudian todavía? Si no estamos llenando nuestro corazón con el consejo de Dios, ya sabemos que hay otro consejo allá afuera que es el del mundo, que está listo y presto para inundarnos con fábulas e ideologías. Y ahí no somos nosotros, sino el mismo Salomón, el que se ha encargado de decirnos en reiteradas ocasiones que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino
de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que toda doctrina, toda ideología, toda corriente de pensamiento que no tenga su fundamento en este libro, que no tenga como base el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, ten por seguro que por más atractivo, razonado y correcto que parezca, su fin es camino de muerte. Y por su parte, el versículo 14 de Proverbios 22 nos llama atentos para no caer en la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, te lo sabes, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. La tentación viene, familia. La tentación viene, ha venido y vendrá a tu vida, y de esa no nos libramos nadie. Importante es recordar que la tentación en sí misma no es pecado. Es parte del mundo caído en el que vivimos y de la corrupción en la que todavía caminan nuestros cuerpos terrenales. Pero en Cristo, y escúchalo bien, en Cristo el pecado ya no se enseñorea de nosotros y tenemos toda la capacidad para decir no a aquello que antes nos tenía esclavizados. Acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 6, para leer lo que Pablo tiene que decir al respecto de las tentaciones y los pecados de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos, capítulo 6, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y pon atención, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también te está hablando a ti y me está hablando a mí. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, familia. ¿Te queda claro? ¿Hay alguna duda? Nada de que yo he sido enojón, mujeriego, mentiroso siempre y siempre lo seré. Nanáis. Si estás en Cristo, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te queda claro? Amén, familia. Ya consideramos la necesidad de estar atentos para recibir y actuar conforme al nuevo corazón, y ya consideramos la necesidad de estar atentos para no caer en mentiras, perezas o tentaciones. Y como tercer y último punto de esta enseñanza, consideremos la necesidad de estar atentos para aplicar la disciplina
y la corrección. Punto número 3, atentos para aplicar la disciplina y la corrección. Regresa conmigo a Proverbios capítulo 22 para leer nuevamente los dos últimos versículos de la porción que estamos estudiando el día de hoy. Proverbios capítulo 22, versículos 15 y 16. Dice Salomón: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o da al rico, ciertamente se empobrecerá. Llegamos a una porción de proverbios que hace muy felices a los papás de jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Bueno, déjame empezar por aclararte lo que el texto no dice. Proverbios 22, versículo 15, no dice que la letra con sangre entra. No quiere decir que tras varias amonestaciones, llamadas de atención y uno que otro correctivo físico, él o la joven vayan a dejar de ser necios. Eso no es lo que dice. En primer lugar, porque como decíamos hace rato, los proverbios no son promesas de Dios, ni es una fórmula infalible que funcione en el 100% de los casos. Pero en segundo lugar, fíjate una vez más lo que dice el versículo 15. La necedad está ligada, ¿en dónde? En el corazón del muchacho. Las correcciones que tú puedas aplicar a tu hijo o a tu hija no tienen la capacidad, por más fuerte que le pegues, de llegar al corazón, que es donde a fin de cuentas está ligada la necedad del joven. Por eso necesitamos volver al primer punto y necesitamos echar mano de la disciplina, no como un sinónimo de corrección, sino más bien como de instrucción, como de capacitación, como ese hábito de estar constantemente hablando al corazón del joven, repitiéndole el evangelio y la capacidad que tiene para transformar su corazón. Por supuesto, un corazón transformado de repente puede caer y volverse necio, pero ya no como una característica ligada a su corazón, sino como consecuencia de que nos dejamos llevar por el consejo del mundo, nos olvidamos de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y nos olvidamos de las capacidades que en Cristo tenemos. Y entonces ahí pecamos. Y por supuesto que sí, es más que bienvenida la exhortación y la corrección según corresponda. Y el último versículo de esta parte de Proverbios nos llama a estar atentos en dos sentidos. En primer lugar dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Este último versículo nos llama a estar atentos para no andar de usureros, para no andar de manchados o de pasados de lanza. Y eso se refiere a aquellos que andan queriendo enriquecerse, aprovechándose de las necesidades de los demás. Y por su parte, la última parte nos llama a no andar de corruptos. Eso de ayúdame a ayudarte, eso de bríndame el apoyo y todos los sinónimos que tú conoces porque te los han contado, no porque tú hayas caído en ellos. Son cuestiones de las que tenemos que estar atentos de no caer. Debemos estar atentos para no caer en ninguna de estas prácticas porque, como bien concluyó Salomón en este último versículo, después de haber observado la consecuencia de ambas situaciones, ciertamente la persona que oprime al pobre o la que aumenta las ganancias del rico se empobrecerá. Se empobrecerá. Parecería entonces que ya quedó bastante clara la parte de estar atentos, ¿no? Pero decíamos que la conferencia o que la enseñanza del día de hoy tiene como título Atentos y contentos. Y yo no veo a muchos de ustedes estar contentos. Pero no se preocupen. Para ninguno de nosotros es secreto que estar atentos para recibir y actuar conforme al nuevo corazón, estar atentos para no caer en mentiras, perezas o tentaciones, y estar atentos para aplicar la disciplina y corrección, tiene como consecuencia una vida llena de gozo y llena de contentamiento. Conste que dije llena de gozo y de contentamiento. No dije una vida llena de abundancia, una vida llena de éxito, de prosperidad, porque aún en la pobreza, aún en la enfermedad, aún en la prueba o en la tribulación, sabemos una cosa, que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuéntame, ¿qué más necesitas? ¿Qué te falta si confías, crees y actúas
con base en la promesa de que el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te hace sentido como una razón suficiente para salir de aquí más contento de lo que llegaste? Amén, familia. ¿Quieres saber algo más? En el mundo entero no hay ningún grupo de persona más privilegiada que nosotros, queridos hermanos, porque en el mundo entero no hay ningún grupo de personas que tenga un Salvador como el que tenemos nosotros. Gracias a Dios por Cristo, en quien encontramos salvación y encontramos dirección para nuestras vidas. Hay un teólogo llamado Shadrach Lockridge, casi le hablo de tú, pero es doctor y seguramente me lleva años luz en estudio. Pero es un famoso teólogo que pronunció improvisadamente algunas palabras en medio de una conferencia a la cual lo invitaron. Y para terminar, quiero leerte este hermoso retrato de nuestro Señor Jesucristo que el Dr. Lockridge fue capaz de proporcionar para ver si a esto le logro añadir aún más contentamiento a tu vida. Dice Lockridge cuando se le dio la palabra: la Biblia dice que nuestro Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, pero en realidad es el Rey de justicia, es el Rey de los cielos, es el Rey de gloria, es el Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es totalmente fuerte, Él es siempre sincero, eternamente firme e inmortalmente lleno de gracia. Nuestro Rey es siempre poderoso e imparcialmente misericordioso. Él, nuestro Rey, es el Hijo de Dios. Es el Salvador de los pecadores. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada que cualquier literatura puede escribir y es la más alta personalidad que en filosofía se pueda llegar. Él es la doctrina fundamental de nuestra verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Él suple la fortaleza de los débiles, Él sostiene y guarda a los tentados y a los afligidos, Él es quien sana a los enfermos, limpia a los leprosos, absuelve a los deudores y liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes y guarda a los ancianos. Él recompensa a los fieles, Él levanta a los humildes, Él es la clave del conocimiento y nuestra única paz y fuente de sabiduría. Nuestro Rey es el camino a la justicia y la autopista que nos lleva a la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su reino es justo, su gracia es suficiente, su yugo es fácil y ligera su carga. Y dice, terminando el Dr. Lockridge, me gustaría añadir más, pero en realidad nuestro Rey es indescriptible. Nuestro Rey es invencible, es irresistible. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Ese es nuestro Rey. Ese es el Jesús al que adoramos. Ese es el Cristo en quien confiamos. Acompáñame a orar, familia. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque aún en medio de nuestra imperfección, Señor, de nuestra incapacidad para poder cumplir con todas las exigencias, tú sigues hablando en nuestras vidas, tú sigues hablando en nuestro corazón y tú sigues recordándonos una y otra vez quiénes somos en Cristo y de lo que somos capaces ahora que hemos nacido de nuevo. Señor, permítenos meditar de día y de noche en estas palabras, porque a veces las olvidamos, Señor. Somos oidores olvidadizos que a veces pasamos por alto todo lo que tú ya has hecho por nosotros y todo lo que tú ahora haces en nosotros. Señor, permítenos estar atentos a todo lo que vimos el día de hoy y permítenos salir de aquí bien contentos sabiendo quién es el Rey al cual adoramos, quién es el Rey al cual servimos y quién es el Rey que dio su vida para rescatarnos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa y permítenos seguir meditando en tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, familia. Los dejo con Laurita.